Había un silbido que todos reconocían. 3 notas, siempre las mismas. El afilador llegaba. Los niños corrían a avisar: ¡Mamá, el afilador! Las señoras salían con cuchillos opacos, tijeras que ya no cortaban. El hombre colocaba su piedra de esmeril, pedaleaba y las chispas volaban. En 20 minutos las herramientas volvían a brillar. Cobraba unos centavos y se iba silbando. Eso era México. Hoy ese silbido ya no existe. El México que ustedes vivieron y el México que sus nietos jamás conocerán. Hoy, para que lo sepas, no vamos a hablar de leyendas o curiosidades. Vamos a hablar de memoria, de los hombres y mujeres que llenaban las calles mexicanas con su trabajo, oficios que desaparecieron en una generación. Si tienes entre 50 y 70 años vas a recordar todo esto. Si eres más joven vas a entender cómo vivían tus padres y tus abuelos. Vamos a recorrer 9 oficios que ya no existen. Te voy a contar qué hacían, cómo vivían y por qué desaparecieron. Y al final vas a entender qué perdimos cuando se fueron. Antes de los refrigeradores, en México se enfriaba con hielo. El nevero llegaba cada mañana con su carro de madera. Dentro llevaba bloques enormes de hielo, 20 o 30 kilos cada uno, cubiertos con acerrín para que no se derritieran tan rápido. Tocaba la puerta y gritaba: ¡El hielo! La señora de la casa salía: «Deme medio bloque, por favor». El nevero sacaba sus pinzas metálicas, tomaba el hielo, lo cargaba en el hombro y lo llevaba a casa. Lo colocaba en la nevera de madera. Esa nevera mantenía fresco todo el día. Carne, leche, verduras. Un bloque completo costaba de 2 a 3 pesos en los 60s. Medio bloque, 1 peso con 50. El nevero pasaba todos los días, incluidos los domingos. ¿Por qué desapareció? Bueno, los refrigeradores eléctricos llegaron entre los 60s y 70s. Al principio solo las familias pudientes los tenían. Para los 80s, casi todas las casas urbanas tenían refrigerador. El nevero ya no era necesario. Él era un trabajador puntual, confiable, conocía a todas las familias de su ruta, era parte del tejido social del barrio. Cuando desapareció perdimos esa conexión diaria, pero también nos aisló. El organillero llegaba los domingos. Traía su organillo de cilindro, una caja de madera con manivela. Se paraba en la esquina, comenzaba a girar la manivela y la música llenaba toda la cuadra. Valses, polcas, canciones mexicanas. Los niños se acercaban fascinados. Las familias salían a sus ventanas y balcones. Algunos arrojaban monedas envueltas en papel. El organillero agradecía y seguía tocando. El organillo funcionaba con cilindros perforados. Cada cilindro tenía una canción. El aire pasaba por los agujeros, sonaban las notas. Era simple, mecánico, elegante y hermoso. Muchos organilleros traían a un changuito pequeño vestido. El changuito recolectaba las monedas en su sombrero y los niños enloquecían de emoción. Pero un día la radio llegó a todas las casas, seguida por la televisión, las grabadoras portátiles y la música mecánica del organillo no podía competir. Los organillos se descomponían y no había repuestos. Los artesanos que los hacían murieron sin herederos. El organillero convertía el domingo en algo especial. Su música marcaba el día de descanso. Era entretenimiento gratuito para barrios enteros. Hoy buscamos entretenimiento en pantallas, solos en nuestras casas. El organillero nos unía en la calle. El lechero llegaba antes del amanecer. Su carro de metal brillaba en la penumbra. Bidones grandes de aluminio, leche fresca de ese día. Tocaba su campana, ding, ding, ding. Las amas de casa salían en bata, con su jarrito o cacerola. «Deme 2 litros». El lechero abría el bidón, el vapor salía, medía con su litro de metal, servía en el recipiente de la señora. La leche estaba tibia, recién ordeñada. En algunas colonias el lechero pasaba a las 5 de la mañana, en otras a las 6, pero siempre antes de que amaneciera completamente porque la leche sin refrigeración no duraba. Había que consumirla ese mismo día. Por eso el lechero pasaba todos los días, incluyendo los domingos e incluyendo días festivos. La vida dependía de su puntualidad, pero en los 1970 la leche pasteurizada de cartón llegó. Leche que duraba semanas sin refrigeración. Leche que podías comprar en la tienda. Más conveniente y más higiénica. El lechero intentó competir vendiendo leche embotellada, pero las grandes empresas lecheras dominaban. Para los 90s casi no quedaban lecheros de ruta. El lechero conocía a todas las familias. Sabía quién acababa de tener bebé, quién estaba enfermo. Daba crédito cuando hacía falta. Era confiable como el amanecer.
La leche del súper es más práctica, sí, pero no viene con esa conexión humana. El velador era alguien que cuidaba la cuadra durante la noche. No era un policía, no era un vigilante privado, era el señor que los vecinos contrataban entre todos. Cada familia aportaba de 5 a 10 pesos al mes. El velador patrullaba desde las 10 p.m. hasta las 6 a.m. Llevaba un silbato, una lámpara y a veces un garrote. Cada hora silbaba para que supieras que estaba ahí. Ese silbato en la oscuridad daba tranquilidad. Si llegabas tarde de una fiesta, el velador te abría el portón. Si se metía un ladrón, el velador silbaba fuerte, los perros ladraban y las luces se encendían. Si había un incendio o alguna emergencia, el velador tocaba todas las puertas. En Navidad, los vecinos le daban aguinaldo. En su cumpleaños, las señoras le llevaban comida. Sin embargo, las colonias se volvieron más y más grandes, imposibles de patrullar a pie. Las empresas de seguridad privada llegaron. Cámaras, alarmas, tecnología, y el velador simplemente no podía competir. Pero sobre todo la desconfianza creció. Ya no conocías a todos en tu cuadra, ya no podías organizarte con 30 familias para pagarle a alguien. Las rejas se volvieron más altas, cada casa se encerró más. El velador representaba a la comunidad, vecinos que se conocían y que se cuidaban entre ellos. Su silbato en la noche decía: no estás solo, aquí estoy velando por ti. Hoy tenemos mejores sistemas de seguridad, pero ya no tenemos esa sensación de comunidad protegiendo a la comunidad. El panadero tocaba su bocina y gritaba el panadero con el pan. Todos sabían qué significaba ese sonido. El pan llegaba, venía en bicicleta, en triciclo o a veces a pie. Llevaba una canasta enorme cubierta con tela blanca. Pan dulce, bolillos, conchas, orejas, polvorones. Todo recién salido del horno, todavía tibio. Las señoras salían con sus delantales. Deme 6 bolillos y 4 conchas. El panadero los contaba, los metía en una bolsa de papel. Son 3 pesos, señora. A veces las señoras pedían fiado. Mañana le pago. El panadero apuntaba todo en su libreta. Nadie escapaba sin pagar, todos se conocían. El panadero tenía su ruta. Pasaba a la misma hora todos los días. A las 9 de la mañana en un barrio, a las 11 en otro, a las 4 de la tarde en otro más. Las amas de casa ajustaban su cocina al horario del panadero. No había necesidad de ir a la panadería venía hasta ti. Sin embargo, las cadenas de panadería llegaron. Bimbo, Marinela, pan empacado que duraba días, más conveniente y más uniforme. Las tienditas de esquina empezaron a vender pan empacado. El pan de vendedor ambulante no podía competir en precio. Los jóvenes ya no querían el oficio. Era trabajo duro, pagaba poco. Para los 2000 solo quedaban en pueblos pequeños. El pan del vendedor ambulante estaba fresco, hecho esa mañana, a veces todavía tibio. ¿Sabías de qué panadería venía? ¿Conocías al panadero? Y sí, el pan del súper es muy práctico, pero sabe a conservadores y no sabe a comunidad. Los domingos en la plaza aparecía el fotógrafo. Traía un pony, a veces 2, una silla de montar, un sombrero de charro para los niños, vestido de princesa para las niñas, una cámara grande de caja y un tripié. Los niños hacían fila. ¡Yo quiero montarme! ¡Yo quiero montarme! Los padres pagaban 5 pesos por foto. El fotógrafo subía al niño al pony, le ponía el sombrero o la corona y le decía: sonríe, no te muevas. ¡Clic! Y el flash explotaba. Regresa el próximo domingo por tu foto, porque el fotógrafo revelaba las fotos en su casa. No había fotos instantáneas ni celulares. Una foto era un evento especial. Para un niño de los 70s, montarse en ese pony era memorable. Te sentías vaquero, te sentías alguien importante. Esa foto se enmarcaba y se colgaba en la sala. Tus hijos y tus nietos la veían. Evidencia física de un momento especial. Pero las cámaras desechables llegaron en los 80s y las digitales en el 2000. Los celulares con cámara terminaron con todo. Ahora tomamos 500 fotos en un domingo y borramos 490. Ya no pagamos por una foto especial. Y además, mantener un pony en la ciudad se volvió muy caro y complicado. Las regulaciones de sanidad, los permisos, los activistas de derechos animales. El último fotógrafo con pony se retiró no porque le faltaran clientes, sino porque mantener el negocio era imposible. Esas fotos con pony eran especiales porque eran raras. Tenías una foto así, 2 y te iba bien en toda tu infancia y por eso las atesorabas. Hoy tenemos millones de fotos, pero ninguna es tan especial como aquella. En los portales del centro había señores con máquinas de escribir.
Se sentaban en mesitas pequeñas con un letrero. Escribano público. Escribían cartas, llenaban formularios, redactaban documentos para la gente que no sabía leer ni escribir. Un campesino llegaba del rancho, necesitaba escribir una carta a su familia en otro estado. El escribano le preguntaba, ¿qué les quiere decir? Y el campesino dictaba, querida esposa, te mando estos 50 pesos para los niños. Diles que los extraño mucho. El escribano lo escribía todo, con buena letra y sin faltas de ortografía. Leía la carta de regreso. ¿Así está bien, señor? Sí, señor, muchas gracias. Cobraba 50 centavos por una carta simple, de 1 a 2 pesos por documentos legales, 5 pesos por peticiones del gobierno. Para muchos era dinero que no tenían, pero era necesario. Sin embargo, la educación se expandió. Más mexicanos aprendieron a leer y escribir. Luego llegaron las computadoras y el internet. Para los 2000 ya no había escribanos. El escribano era más que un servicio. Era un intermediario entre el México letrado y el México analfabeta. Trataba con respeto a todos, no juzgaba y no se burlaba. Ayudaba a comunicarse a quien no podía hacerlo solo. Hoy no necesitamos escribanos, pero esa paciencia y esa dignidad en el servicio, eso sí que hace falta. El pregonero era la voz del pueblo. En la plaza principal tocaba su campana. ¡Atención, vecinos, atención! La gente se acercaba. El pregonero leía anuncios. El señor alcalde informa que mañana será la kermés de la iglesia. Doña María perdió un perro negro con collar rojo. El doctor llegará el miércoles para vacunar a los niños. Todo pasaba por el pregonero. Nacimientos, defunciones, bodas, mercados, fiestas, avisos oficiales. Si no pasabas por la plaza te perdías las noticias y a veces hasta el chisme. Por eso todos pasaban por la plaza. El pregonero era el centro de información. Este oficio venía desde la época colonial, cuando no había periódicos en los pueblos, cuando la mayoría no sabía leer. El pregonero en ese entonces era indispensable. Ganaba poquito. A veces solo le daban comida, pero tenía respeto y prestigio. Era la voz oficial del pueblo. Pero la radio llegó entre los 50s y 60s, los periódicos se distribuyeron más y los teléfonos se volvieron más comunes. Ya no necesitabas al pregonero para enterarte de nada. En los 90 solo quedaban en pueblos muy, muy remotos. Hoy es folclor, tradición y recuerdo. El pregonero obligaba a salir de casa. Tenías que ir a la plaza, ver a tus vecinos y conversar. Las noticias se recibían en comunidad. Hoy nos enteramos de todo solos, en nuestras pantallas, sin ver a nadie. Y este es el México que desapareció. 9 oficios y 9 formas de ganarse la vida. Todos desaparecieron. ¿Por qué es importante? Bueno, no solo perdimos oficios, sino una forma de vivir. Todos ellos tenían algo en común. Conocían a sus clientes y los clientes los conocían a ellos. Había confianza, crédito y comunidad. Todos creaban encuentros. Te sacaban de tu casa y te ponían en contacto con otros. Hoy tenemos más tecnología y más conveniencia, pero también más aislamiento. Y no se trata de romantizar el pasado. Esos oficios desaparecieron por buenas razones. El refrigerador es mejor que depender del nevero cada día. Las cámaras digitales son más prácticas que esperar una semana por una foto. El progreso es real y es bueno, pero algo se perdió en el camino. El silbido del afilador, la campana del lechero, el panadero con el pan. Esos no eran solo sonidos, eran la banda sonora de un México que ya no existe. Y para quienes vivieron ese México, sus memorias son reales y valiosas. Este video es para validar esas memorias, para decir, sí existió, no lo imaginaste. Y para quienes no vivieron ese México, ahora saben cómo era. Pueden entender mejor a sus padres y a sus abuelitos. Cuando digan, antes las cosas eran diferentes, ya saben qué tan diferentes eran. Si tú llegaste a vivir esto, déjame tu historia en los comentarios para que yo también la sepa. Adiós.